Bien, buenas tardes a todos. Espero estén teniendo un excelente día. Esta es la continuación del video número 2 de esta semana. Actividad número 4. Primeramente voy a dar las indicaciones de esta actividad. De igual forma se va a estar subiendo en la plataforma. Personas que tengan problemas con sus trabajos, recuerden ponerse en contacto directo conmigo y al mismo tiempo que tengan en cuenta que esta actividad será entregada para el día lunes máximo a las 11 de la noche. Posterior a ello ya no hay permiso de entrega de esta actividad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el lunes a las 11 de la noche. Y bueno, hablando de la continuación de estos indicadores de salud que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales de nuestro cuerpo, pues vamos a hablar precisamente de uno de los más importantes, que es la temperatura corporal. Y bueno, esta temperatura corporal es muy irrelevante y prácticamente es una de las más importantes y de las que más vamos a estar viendo durante el transcurso eh, de toda nuestra carrera y sobre todo de toda nuestra vida profesional. Cuando nosotros hablamos de la temperatura corporal, estamos hablando de el equilibrio que existe entre el calor en el cuerpo humano y su pérdida respectivamente. Hay distintas maneras en las cuales el cuerpo puede reaccionar de manera fisiológica para mantener una homeostasis, o sea, ese equilibrio en esta temperatura y precisamente pues una de ellas con la pérdida del calor es la sudoración. Pero bueno, hablando de la temperatura, estamos hablando precisamente de técnicas especiales para nosotros poder tomar este signo y pues obviamente emitir un juicio clínico en base a estos parámetros o valores referenciales. La temperatura corporal cabe mencionar que se puede tomar de distintas formas. Para esto hay distintos tipos de temperatura corporal y distintos tipos de termómetros en los cuales se van a tomar. El primero es la temperatura óptica, que es una temperatura, obviamente se utiliza un termómetro óptico, que es un termómetro específico y característico del oído. Este normalmente se utiliza bastante en niños y en bebés, precisamente por el área de pediatría. También tenemos el termómetro oral, que este es precisamente de vía oral. Este tiene que ser de uso único para cada paciente. En este caso también se utiliza bastante en niños y este termómetro oral se ve también caracterizado en chupones. Hoy en día la nueva tecnología pues nos ha presentado este tipo de termómetros de manera en chupones o vaya, termómetros propiamente orales. Existe el termómetro infrarrojo, que hoy en día, pues con esta pandemia nos hemos familiarizado muchísimo con él, donde mediante ondas infrarrojas se obtiene la temperatura adecuada. Cabe mencionar que la temperatura adecuada es precisamente en la 100, no es cierto que mata neuronas ni mucho menos, es la temperatura más óptima para poder tomar con este tipo de termómetros. Otro de estos termómetros en los cuales podemos encontrar es el termómetro axilar, que este termómetro axilar es uno de los más comunes, de los más que utilizamos. De estos hay de dos tipos, hay de manera digital y hay de manera de mercurio. El de mercurio es el más exacto y este pues obviamente se coloca en el área axilar precisamente y pues de esta forma se obtiene un valor referencial lo más óptimo posible. Y por último tenemos el termómetro o la temperatura rectal, que cabe mencionar que la temperatura rectal es la temperatura más exacta, perdón, que existe dentro del organismo. Precisamente cuando hablamos de mucosas, estamos hablando de que los valores o los parámetros que vayamos a obtener de temperatura son precisamente los más exactos que puedes obtener de un cuerpo. Entonces es algo que tienen que tener muchísimo en cuenta porque es algo que van a estar confrontándose a lo largo de su vida y en su servicio social. Entonces, conocer primeramente los tipos de temperatura y los tipos de termómetro nos van a nosotros aperturar los conocimientos para poderlo reflejar y apoyar al momento de atender a algún paciente. Esta temperatura, pues obviamente se tiene que tomar por un tiempo determinado y el tiempo determinado normalmente hay parámetros que los escalan de entre los 3 a los 5 minutos para que puedan obtener una cifra lo más factible posible. Desafortunadamente, muchos profesionales de la salud dejan aproximadamente un minuto, medio minuto de el termómetro colocado en cualquiera de las áreas que yo ya mencioné y desafortunadamente, cuando utilizamos un termómetro precisamente de este magno, pues no nos va a servir de mucho en este tiempo porque no nos va a dar una cifra adecuada. Lo correcto, repito, son de 3 a 5 minutos, poniendo un intervalo de 4 minutos como media para poder obtener una cifra lo más factible posible. Dentro de ellos, obviamente, existen distintos valores y denominaciones. Estos parámetros van a tenerse en cuenta dependiendo de las condiciones en las que se encuentra nuestro paciente y pues obviamente los factores que ya hemos visto en el video anterior.
Cuando hablamos de temperatura corporal, vamos a tener distintos valores referenciales y estos pueden variar. Cuando hablamos de menor a 36 grados centígrados, estamos hablando de una hipotermia, que cabe mencionar que muchos autores lo manejan de 35.5 para arriba como algo normal. Sin embargo, entre termómetros, perdón, y esta bibliografía nos determina que la hipotermia se determina menor a los 36 grados centígrados, que prácticamente es la temperatura media, los 36 grados más normal en el organismo, porque de 36 a 37 grados centígrados se considera como una normotermia o temperatura corporal normal. Algo muy característico es cuando hablamos de la temperatura que abarca de los 37.1 a los 37.9, se le denomina febrícula. Es una de las más comunes de muchísimas enfermedades, también es presentado en niños, donde la temperatura corporal sí está elevada, pero no es una temperatura completamente elevada que se tenga que tratar ya sea con fármacos o que es alarmante. Sin embargo, es un indicio de que nuestra persona está pasando por un proceso patológico en su defecto de infección o un cuadro de esta febrícula. Existe también la fiebre leve y la fiebre moderada. Esta se va a determinar según estas cifras. La fiebre leve abarca de los 38 a los 38.9 grados centígrados y de los 39 a los 39.9 grados centígrados se considera como fiebre moderada. Es una fiebre que hay que tenerle muchísima atención porque de una u otra forma puede desencadenar problemas muy importantes en nuestro paciente. Y bueno, una fiebre, como tal, una hipertermia es una temperatura corporal de 40 grados centígrados o más. Esta, pues obviamente puede desencadenar problemas a nivel neurológico como convulsiones, principalmente se presentan en los niños. Cabe mencionar que cuando hay una convulsión por una hipertermia, no necesariamente esta persona va a quedar como epiléptica, nada más es un periodo que se puede presentar en una sola ocasión por este cuadro de hipertermia, pero obviamente pues causa un daño neurológico considerable que hay que tomar muchísimo en cuenta y se pueden evitar con distintos factores como el uso de antipiréticos, que es el grupo de medicamentos por los cuales se va a utilizar para poder evitar esta fiebre. Aunado a esto, pues los medios físicos, que es el uso más común, que es colocar mantas, campos, gasas, compresas que estén un poquito mojadas con agua tibia y al mismo tiempo colocárselos en nuestros pacientes para poder bajar esta fiebre, que son los más comunes. También es recomendable que cuando entres en un cuadro de febrícula o fiebre puedas bañarte con agua tibia y va a ser muy satisfactorio debido a que va a ayudar a equilibrar esta temperatura corporal elevada en nuestro paciente. Cuando hablamos de presión o tensión arterial, estamos hablando que es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Esta presión arterial consta precisamente de dos tipos de presiones muy características, que es la sístole y la diástole. La sístole, respectivamente, es la sangre que se da debido a la contracción de los ventrículos en el corazón. También esta presión arterial conocida como sístole también se conoce como la máxima. Y la mínima, en su defecto, es la presión que se queda cuando los ventrículos se relajan. Entonces, esta sangre que sale cuando los ventrículos se relajan, pues van a generar una presión diastólica. Entonces, teniendo en cuenta estos dos tipos de presiones, la presión sistólica y la presión diastólica, pues son los más característicos de esta misma. Estos valores referenciales pueden verse alterados por los distintos factores, dependiendo la edad y demás, eh, factores intrínsecos y extrínsecos respectivamente. La presión arterial obviamente se toma con un baumanómetro, pero existen varios tipos de baumanómetros. Tenemos el baumanómetro de muñeca, tenemos el baumanómetro eléctrico o electrónico, tenemos el baumanómetro que es el de brazalete, perdón. Tenemos el más utilizado, que es el baumanómetro aneroide, que es el que ustedes manejan normalmente. Tenemos el termómetro de mercurio, que es el más exacto de todos. Tenemos el termómetro de pedestal y el termómetro de pared, el baumanómetro de pedestal y el baumanómetro de pared, que son de los más utilizados. Precisamente este tipo de baumanómetros, con el uso correcto de la técnica que ustedes ya conocen como alumnos de tercer año, pues van a arrojar un resultado lo más factible posible. Cuando nosotros hablamos de presión arterial, pues obviamente al hablar de diastólica y sistólica, pues tenemos que ir a la par con el uso del estetoscopio y con el uso del baumanómetro. Cuando aparece y al momento de estar insuflando, cuando aparece el primer ruido audible, al momento de que vas liberando el aire,
que se está generando precisamente en el brazalete mediante la perilla, pues cuando aparece este primer ruido audible, ahí en ese nivel se conoce como presión sistólica. Y cuando los ruidos desaparecen en el último ruido durante la gráfica del manómetro, precisamente ahí se conoce como la presión arterial diastólica. Esto nos van a arrojar valores referenciales que van a estar variando según los autores o libros que nosotros vayamos estudiando. Yo les pasé a ustedes una tabla donde ahí se puede determinar cada uno de los valores de estos dos tipos de presión arterial, tanto la sístole como la diástole, pero teniendo en cuenta que siempre la presión arterial óptima se toma precisamente como 120/80 en una persona adulta, porque es el índice de presión arterial más óptimo en una persona. Que una persona tenga 110/70 o 130/80 no quiere decir que es una persona que se encuentra en condiciones malas. Al contrario, son condiciones también buenas, pero con nada más diferentes valores referenciales. Mientras no pasen de estos parámetros, pues obviamente se van a considerar siempre normales. Existen cuatro tipos de procesos en los cuales puede pasar una persona cuando trae la presión arterial elevada, que esta es conocida como la prehipertensión, la presión arterial elevada o hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 y una crisis hipertensiva, que es prácticamente ya conllevado a una urgencia. También existen denominaciones como una hipotensión, que significa presión arterial baja, y una normotensión, considerado algo normal, y en su defecto lo óptimo, que ya lo habíamos mencionado, 120/80 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que el mmHg significa milímetros de mercurio y es característico precisamente como la unidad de medida de esta presión arterial. Entonces, la actividad va a constar de lo siguiente. Yo ya les mencioné a ustedes definiciones, les mencioné los tipos, les presenté denominaciones, sobre todo también les presenté los tipos de equipos que vayamos a utilizar o que podemos utilizar para tomar este tipo de signos vitales. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente es esto. A manera libre pueden hacer un resumen, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, que cabe mencionar que han hecho muy buenos trabajos. Ya tengo todas las rúbricas evaluadas, perdón, de manera manual. Y al final de este curso se les pasará su primera calificación parcial de prácticas clínicas para posterior a ello poderles dar la calificación final. Cabe mencionar que durante la calificación de los exámenes de diabetes mellitus tuve resultados demasiado bajos, incluso resultados bajados de internet. Hay que evitar todo ese tipo de cosas porque solamente están contestando eh, respuestas erróneas. Entonces, vuelvo a repetir, la actividad es esa, precisamente la número 4 es realizar el resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, prácticamente lo que ustedes están adquiriendo de conocimientos durante esta sesión virtual y anexarme obligatoriamente los signos vitales referenciales precisamente de la presión arterial en un adulto y sobre todo también en un niño. Hay que transcribirlo, este sí va a ser de manera manual, sí les voy a solicitar de todos que sea de manera manual para que sea de mayor aprendizaje al momento de transcribirse. Comentarles, chicos, que posterior a este tema vamos a ver oxigenoterapia y posterior a la oxigenoterapia vamos a tener la primera evaluación de práctica clínica donde les haré un examen a todos ustedes mediante la plataforma que ya utilizamos en la primera actividad para poder ver si se están reflejando los aprendizajes con ustedes o no. De mi parte, quedo al pendiente con cualquier indicación. Tienen ya el archivo en el cual se pueden basar y cualquier duda estoy a la orden. Tengan un excelente día. Cuídense.